En las frías calles de la ciudad, una niña invisible sobrevive vendiendo flores secas a la gente que nunca la voltea a ver. Pero todo cambia cuando encuentra a 3 bebés abandonados en una canasta, tapados con una cobija de lujo. Sin saber que son herederos de una fortuna, decide protegerlos, aunque eso ponga en riesgo su propia vida. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. Una llovizna caía sobre la Ciudad de México aquella mañana de jueves, tiñendo de gris el cielo que se extendía sobre millones de personas apuradas. En el corazón de la zona sur, entre el lujo de Polanco y la sencillez de Iztapalapa, existía una región de transición donde los contrastes gritaban en cada esquina. Allí, en la Avenida de los Insurgentes, entre edificios corporativos y construcciones antiguas, una niña de 7 años caminaba con pasos ligeros, casi invisible a los ojos de quien pasaba. Su nombre era Sofía Hernández, pero ya no recordaba cuándo alguien la había llamado así por última vez. Para los transeúntes apresurados, ella era apenas una sombra más entre tantas otras que habitaban las banquetas de la metrópoli. Pequeña para su edad, con el cabello castaño siempre despeinado y los ojos almendrados que cargaban una tristeza demasiado antigua para una niña, Sofía vendía flores marchitas que encontraba en los mercados al final del día, o que algunos floristas desechaban en los botes de basura de las colonias adineradas. Cargaba una canasta de mimbre desgastada, con asas que ya habían sido remendadas varias veces con mecate. Dentro, margaritas y rosas que ya no tenían la frescura de la mañana, pero que ella organizaba con cariño, como si fueran tesoros preciosos. A cada persona que pasaba le extendía tímidamente la canasta, sin decir palabra, solo con una mirada que pedía atención. Pero la gente no miraba, se desviaban, aceleraban el paso, fingían no ver. Sofía había aprendido temprano que el mundo de los adultos era un lugar de prisa e indiferencia. Desde que tenía memoria, siempre había estado sola. No tenía recuerdos claros de una familia, solo fragmentos confusos de voces lejanas y un olor a pan dulce que a veces invadía sus sueños. A los 3 años, según contaban las trabajadoras sociales que ocasionalmente aparecían en las redadas, la habían encontrado deambulando cerca de la central de autobuses. Pasó por 2 albergues, se escapó de ambos. La calle, con toda su crueldad, le parecía menos aterradora que las paredes frías de las instituciones donde era solo un número más. Ahora con 7 años conocía cada callejón, cada plaza, cada rincón donde podía esconderse cuando caía la noche o cuando la policía hacía rondines. Conocía a las señoras que dejaban toppers con comida en la puerta de los locales, a los guardias de seguridad que fingían no verla tomar las sobras de las panaderías, y conocía también a aquellos que representaban un peligro. Había desarrollado un instinto agudo para sobrevivir, una astucia que muchos niños de su edad no necesitaban tener. Aquella mañana lluviosa, Sofía decidió ir hasta el bosque de Chapultepec. Era una caminata larga desde el bajo puente donde había pasado la noche, pero sabía que los domingos y días festivos el parque se llenaba de familias, y las familias significaban la posibilidad de vender algunas flores o ganar algunas monedas. No era día festivo, pero la lluvia ligera le daba un aire romántico al lugar, y la gente enamorada solía comprar flores. Llegó al parque alrededor de las 10 de la mañana. La lluvia había disminuido a una garúa casi imperceptible, y algunos rayos de sol comenzaban a perforar las nubes. El pasto estaba mojado, brillando con las gotas que reflejaban la luz. Había pocos visitantes a esa hora en un día hábil, solo algunos corredores matutinos, personas mayores haciendo su caminata, y una que otra mamá con carriola. Sofía caminó por los senderos de adoquín, observando a su alrededor, buscando a alguien que pudiera interesarse en sus flores. Fue entonces cuando algo llamó su atención. Cerca de una de las puertas secundarias, medio escondida detrás de un conjunto de arbustos, había una canasta. No era una canasta común como la suya, sino una de mimbre fino, elegante, del tipo que se veía en las tiendas caras de Polanco.
Estaba cubierta por una cobijita de tela suave, en tonos de azul claro y blanco. Al principio Sofía pensó que podría ser solo basura abandonada, algo que alguien había dejado atrás después de un día de campo. Pero algo en esa canasta parecía diferente. Había un cuidado en la forma en que estaba posicionada, protegida de las miradas pero no completamente oculta, como si alguien quisiera que fuera encontrada pero no por cualquiera. Con la cautela de quien aprendió a desconfiar de todo, Sofía se acercó. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la observaba. El parque estaba prácticamente vacío en esa área. Despacio, extendió la mano y tocó la cobija. Era suave, mucho más suave que cualquier cosa que hubiera tocado antes. Con cuidado levantó una punta de la tela. Lo que vio la hizo dar un paso hacia atrás, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Dentro de la canasta había 3 bebés recién nacidos, idénticos, con rostros pequeñitos y delicados, vestidos con mamelucos blancos de una calidad que nunca había visto ni en los aparadores de las tiendas. Estaban dormidos, pero uno de ellos comenzó a moverse, frunciendo el ceño en una expresión que pronto se transformaría en llanto. Sofía se quedó paralizada. Sus ojos recorrieron la canasta tratando de entender qué estaba pasando. Junto a los bebés, prendido con un segurito dorado en una de las cobijas, había un sobre blanco. Con las manos temblorosas, tomó el sobre y lo abrió. Dentro, un papel con una caligrafía elegante, escrita en tinta azul. Las palabras eran pocas, pero cargadas de un peso que Sofía sentía sin poder comprender del todo. Decía algo sobre seguridad, sobre protección, sobre amor. Decía que esos bebés necesitaban estar escondidos por un tiempo, que ciertas personas los buscarían, pero que era por su bien. No había firma, no había una explicación clara, solo esas palabras vagas que parecían al mismo tiempo una súplica y una despedida. El bebé que había comenzado a moverse ahora lloraba, y los otros 2 no tardaron en acompañarlo. Era un llanto de hambre. Sofía lo reconoció. Ella misma había llorado así tantas veces, ese llanto que venía del fondo del estómago vacío, de la necesidad más básica del ser humano. Miró a su alrededor de nuevo. El parque seguía vacío. Nadie venía. Nadie aparecía para buscar a los bebés. Eran solo ella y aquellos 3 pequeños seres, completamente indefensos, abandonados allí como si fueran objetos sin valor. Pero por la calidad de la ropa, por el esmero de la canasta, Sofía sabía que esos bebés no eran comunes. Venían de un mundo muy diferente al suyo, un mundo donde la gente usaba palabras bonitas como seguridad y amor, pero aún así abandonaba niños en los parques. Algo dentro de Sofía se movió. Era una sensación extraña, como si una parte dormida de su corazón despertara de repente. Ella conocía esa desesperación, conocía esa soledad. Conocía lo que era ser dejada atrás, olvidada, como si no importara. Y en ese momento, mirando aquellos 3 rostros llorando, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No, podía simplemente irse y dejarlos allí. No podía. Con movimientos rápidos y decididos, Sofía verificó si alguien la observaba, tomó la pesada canasta con los 3 bebés y comenzó a caminar. Abandonó sus flores allí mismo, dejó todo lo que tenía, porque ahora tenía algo mucho más importante que cargar. Los bebés lloraban, y ella murmuraba palabras bajitas, tratando de calmarlos mientras se alejaba del parque lo más rápido que podía. El peso de la canasta era casi insoportable para sus brazos delgados, pero no se detuvo. Cruzó calles, se metió por callejones que conocía bien, pasó por debajo de puentes vehiculares hasta llegar al lugar donde había creado su refugio. Era una antigua bodega abandonada, cerca de las vías del tren, un lugar que la gente de la calle evitaba porque decían que estaba embrujado. Para Sofía, eso significaba seguridad. Nadie la molestaba allí. La bodega tenía ventanas rotas y paredes descascaradas, pero ella había transformado un rincón en un espacio relativamente cómodo. Había apilado cajas de cartón para crear paredes, conseguido cobijas viejas que encontraba en los puntos de donación,
e incluso tenía algunas botellas de plástico donde almacenaba agua. Era su hogar, humilde y precario, pero era suyo. Puso la canasta en el suelo con cuidado y miró a los bebés. Seguían llorando, ahora con más fuerza. Sofía sintió que el pánico la invadía. ¿Qué había hecho? ¿Cómo iba a cuidar de 3 bebés? Apenas podía cuidarse a sí misma. No tenía comida apropiada, no tenía pañales, no tenía nada de lo que los bebés necesitaban. Pero mientras los miraba, algo más fuerte que el miedo se apoderó de ella. Por primera vez en su vida, no estaba sola. Por primera vez, había alguien que dependía de ella, que la necesitaba. Y eso, de una forma extraña y profunda, la hacía sentirse menos perdida en el mundo. Tomó a uno de los bebés en brazos, tratando de imitar lo que había visto hacer a las mamás. El pequeño era ligero y tibio, y cuando lo acercó a su pecho, se calmó un poco, probablemente sintiendo el calor. Hizo lo mismo con los otros 2, turnándose, arrullando a cada uno mientras pensaba qué hacer. Necesitaba leche. Eso era obvio. Pero la leche para bebés no era barata. Lo sabía porque había visto los precios en las farmacias cuando pedía limosna en las puertas. Contó las monedas que tenía guardadas en una lata vieja. Eran solo unos cuantos pesos, no alcanzaba para mucho. Mientras los bebés finalmente se dormían, exhaustos de tanto llorar, Sofía los cubrió con las mejores cobijas que tenía y salió en busca de ayuda. Sabía que no podía ir con las autoridades. Si lo hacía, le quitarían a los bebés, y algo en la nota que había leído le decía que eso sería peligroso para ellos. Necesitaba confiar en alguien, pero ¿en quién? Fue entonces cuando pensó en doña Teresa. La señora era una anciana que vivía en un pequeño departamento en la colonia Roma, cerca de allí. Sofía la conocía porque de vez en cuando vendía flores cerca del edificio, y doña Teresa siempre se detenía a conversar, siempre le compraba una flor, siempre le preguntaba si estaba bien. Era la única adulta que trataba a Sofía como si fuera visible, como si importara. Con el corazón apretado de ansiedad, Sofía corrió hasta el edificio de doña Teresa, subió las escaleras hasta el 3er piso y tocó la puerta. Pasaron unos minutos hasta que la puerta se abrió, revelando a una señora de cabello blanco, lentes redondos y una sonrisa gentil que se transformó en preocupación al ver el estado de la niña. «Doña Teresa, necesito ayuda», dijo Sofía, y por primera vez en mucho tiempo dejó que las lágrimas cayeran. «Encontré 3 bebés abandonados en el parque y no sé qué hacer. Necesitan leche, pañales, necesitan cuidados y yo no tengo nada. Por favor, ¿puede ayudarme?» Doña Teresa se quedó en silencio por un momento, procesando aquella información absurda. Miró a la niña, vio la desesperación genuina en sus ojos y, sin hacer preguntas que podían esperar, solo dijo: «Pasa, mija, vamos a resolver esto». En ese momento, Sofía supo que había tomado la decisión correcta. Doña Teresa la acompañó hasta la bodega, y cuando vio a los 3 bebés durmiendo en la elegante canasta en medio de aquel lugar abandonado, se llevó las manos al pecho en un gesto de asombro y compasión. «¡Válgame Dios!», murmuró. «¿De dónde salieron estas criaturas?». Sofía le contó todo: el parque, la canasta, la nota. Le mostró el papel a doña Teresa, quien lo leyó con creciente atención, frunciendo el ceño. La señora no dijo nada por un largo momento. Solo observó a los bebés con una expresión que Sofía no pudo descifrar por completo. «Esto es muy serio, niña», dijo finalmente doña Teresa. «Estos bebés necesitan atención médica, necesitan documentos. No podemos simplemente cuidarlos así, a escondidas». «Pero la nota dice que están en peligro», protestó Sofía. «Si los entrego a las autoridades, ¿y si se enteran las personas equivocadas? ¿Y si algo les pasa?». Doña Teresa suspiró. Era una situación imposible. Por un lado, la responsabilidad de informar a las autoridades. Por el otro, una niña desesperada y 3 bebés que, de hecho, parecían haber sido dejados allí por alguna razón más allá del simple abandono. La nota sugería algo más grande, algo que involucraba secretos y peligros que ella no comprendía. «Está bien», dijo finalmente.
Vamos a hacer esto. Te voy a ayudar a cuidarlos por ahora, pero necesitamos averiguar de dónde vienen. Esa ropa, esa canasta, todo esto cuesta mucho dinero. Alguien los está buscando. Y necesitamos saber quiénes son estos niños antes de decidir qué hacer. Sofía asintió, sintiendo un alivio inmenso inundar su pecho. Ya no estaba sola en esto. Doña Teresa, con su sabiduría y gentileza, sería su aliada. En los días siguientes establecieron una rutina. Doña Teresa compró fórmula infantil, pañales y otros artículos esenciales. Sofía pasó la mayor parte del tiempo en el departamento de la señora, cuidando a los bebés con una dedicación que la sorprendió incluso a ella misma. Los había nombrado porque necesitaba una forma de diferenciarlos. Los llamó Gabriel, Rafael y Miguel. Nombres de ángeles, porque habían aparecido en su vida como una bendición inesperada. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, en las colonias adineradas que Sofía solo conocía de lejos, un drama de proporciones inmensas se desarrollaba. Eduardo Méndez Alcázar era un nombre que aparecía con frecuencia en las páginas de negocios de los periódicos. A los 32 años, había transformado una empresa familiar de tecnología en un imperio multimillonario, con presencia internacional y contratos que movían cifras astronómicas. Era conocido por su inteligencia afilada, su capacidad para tomar decisiones difíciles y su perfil discreto, evitando los reflectores siempre que era posible. Pero nada, absolutamente nada en su vida lo había preparado para la pesadilla que comenzó 3 días atrás. Sus hijos habían desaparecido. 3 bebés recién nacidos, trillizos, se habían esfumado después de un incidente que dejó a su exesposa, Elena, en estado grave en el hospital. El auto en el que ella iba con los bebés se había salido del camino en una curva del periférico, chocando contra un muro de contención. Las circunstancias eran confusas. No había marcas de frenado, no había señales de falla mecánica, y los testigos afirmaban que otro vehículo parecía haberle cerrado el paso al auto de Elena segundos antes del accidente. Cuando Eduardo llegó al hospital, Elena estaba inconsciente, conectada a aparatos, y los bebés no estaban por ningún lado. La policía fue alertada de inmediato, pero las investigaciones parecían dar vueltas en círculos. No había rastros de los bebés en el lugar del accidente, no había imágenes en las cámaras cercanas. Era como si simplemente se hubieran evaporado. Eduardo movilizó todos los recursos que tenía, contrató investigadores privados, ofreció una recompensa de 10 millones de pesos por información que llevara a sus hijos, presionó a las autoridades para agilizar la búsqueda. La noticia se esparció por la ciudad como pólvora. Los trillizos desaparecidos del empresario multimillonario se convirtieron en noticia de primera plana, y toda la Ciudad de México estaba alerta. Pero entre todas las pistas falsas, entre todos los oportunistas que aparecían alegando tener información solo para intentar conseguir la recompensa, entre todo el caos que se instaló, había una verdad que nadie imaginaba. Los bebés estaban a pocos kilómetros de distancia, en los brazos de una niña de la calle que había decidido protegerlos con todas sus fuerzas. Y mientras Eduardo Méndez Alcázar movilizaba su imperio para encontrar a sus hijos, Sofía cantaba canciones de cuna que inventaba, arrullando a Gabriel, Rafael y Miguel en sus brazos delgados, prometiéndoles que nunca los dejaría solos, que nunca los abandonaría, porque ella sabía exactamente cómo era crecer sin tener a nadie. Y así, sin que ninguno de los dos lo supiera, sus vidas ya estaban entrelazadas de una forma que ninguno podría imaginar. El destino había puesto a esos 3 pequeños seres como un puente entre 2 mundos completamente diferentes. Y lo que vendría a continuación pondría a prueba el valor, la fe y el amor de todos los involucrados, de maneras que nadie estaba preparado para enfrentar. La primera semana cuidando de Gabriel, Rafael y Miguel fue como vivir en un sueño extraño, donde lo imposible se volvía rutina. Sofía descubrió que cuidar de 3 bebés exigía mucho más de lo que había imaginado. Las mamilas debían prepararse cada 3 horas, los pañales cambiarse constantemente, y los pequeños
Lloraban por motivos que no siempre lograba comprender. Pero había algo profundamente transformador en esa experiencia. Por primera vez en su vida, Sofía tenía un propósito que iba más allá de la simple supervivencia. No se trataba solo de encontrar comida para el día siguiente o un lugar seguro para dormir. Se trataba de cuidar, de proteger, de amar. Y cuanto más tiempo pasaba con los trillizos, más sentía crecer dentro de sí un amor feroz y protector que no sabía que era capaz de sentir. Doña Teresa se había convertido en su compañera en esa improbable jornada. La anciana, que vivía sola desde que enviudó hacía 10 años, encontró en aquellos niños y en esa niña valiente un nuevo sentido para sus días. Todas las mañanas se despertaba temprano y preparaba todo lo necesario. Esterilizaba mamilas, separaba pañales limpios, calentaba agua para los baños. Y mientras lo hacía, observaba a Sofía con una mezcla de admiración y preocupación. La niña se había transformado en pocos días. Ya no era solo la vendedora de flores invisible que deambulaba por las calles. Había asumido una responsabilidad enorme, y eso la hacía parecer mayor, más determinada. Doña Teresa veía en sus ojos una fuerza que muchos adultos no tenían, pero también veía el miedo constante de que algo pudiera pasar, de que alguien los descubriera, de que los bebés fueran arrancados de sus brazos. «Mija», dijo doña Teresa una mañana, mientras Sofía arrullaba a Rafael para dormir después de su biberón, «tenemos que hablar de esto. No podemos mantener a 3 bebés escondidos para siempre. Necesitan vacunas, seguimiento médico, documentos». Sofía apretó al bebé contra su pecho, como si el gesto pudiera protegerlo de cualquier amenaza. «Lo sé, doña Teresa, pero la nota decía que estaban en peligro. Sí, le cuento a alguien. ¿Y si se enteran las personas equivocadas? ¿Y si necesitan saberlo las personas correctas?», replicó la anciana con gentileza. «Mira, esa ropa que traían, esa canasta tan cara, todo indica que estos bebés vienen de una familia con dinero. Alguien los está buscando, estoy segura. ¿Y si son sus verdaderos padres? ¿Y si están desesperados?». Sofía sintió un nudo en el pecho. No lo había pensado de esa forma. En su mente, quien abandonaba bebés en un parque no merecía ser llamado padre o madre. Pero doña Teresa tenía razón. Había muchas piezas de ese rompecabezas que no entendía. «Vamos a hacer una cosa», propuso doña Teresa. «Voy a comprar un periódico. Si hay algo sobre bebés desaparecidos, al menos sabremos quién los está buscando, y entonces podremos decidir qué hacer». Sofía aceptó, aunque a regañadientes. Doña Teresa salió y regresó media hora después con 3 periódicos diferentes, y lo que encontraron en los titulares las dejó sin palabras. «Empresario ofrece 10 millones por información sobre trillizos desaparecidos», gritaba la portada del principal diario de la ciudad. Había fotos. Una foto de un hombre joven, apuesto, de traje oscuro, con una expresión de profundo sufrimiento. Y, al lado, fotos de los 3 bebés idénticos, con los mismos rostros delicados que ahora dormían tranquilos en el departamento de doña Teresa. Sofía sintió que el mundo le daba vueltas. 10 millones. Era un número tan grande que ni siquiera podía comprenderlo del todo. Y ese hombre en la foto, Eduardo Méndez Alcázar, era el padre de los bebés. Leyó la nota con dificultad, pues aún no dominaba completamente la lectura, y doña Teresa la ayudó, leyendo en voz alta. La historia era trágica. Los bebés habían desaparecido tras un accidente de tránsito que había dejado a la madre, en estado grave, en el hospital. Las autoridades investigaban, pero no había pistas concretas. Eduardo había movilizado todos los recursos posibles, contratado a los mejores investigadores, ofrecido recompensas absurdas. La ciudad entera estaba alerta, pero lo que más llamó la atención de Sofía fue un detalle mencionado casi de pasada en el artículo. Fuentes cercanas a la familia revelan que existen disputas internas relacionadas con la herencia multimillonaria de la familia Méndez Alcázar,
y algunos investigadores no descartan la posibilidad de la participación de personas cercanas en la desaparición de los bebés. Disputas internas, herencia multimillonaria. Las palabras resonaron en la mente de Sofía. La nota tenía sentido ahora. Los bebés no habían sido simplemente abandonados. Alguien los había escondido, quizás para protegerlos de algo o alguien dentro de la propia familia. «Doña Teresa», susurró Sofía con los ojos muy abiertos. «¿Y si la nota es verdad? ¿Y si de verdad están en peligro?» La anciana tomó las manos de la niña. «Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Si hay gente peligrosa involucrada, no podemos simplemente aparecer con los bebés. Necesitamos un plan». Pero mientras conversaban tratando de entender la complejidad de la situación en la que se habían metido, del otro lado de la ciudad, en las lujosas oficinas de tecnología Méndez Alcázar, Eduardo libraba sus propias batallas. No había dormido bien desde la desaparición de sus hijos. Pasaba los días entre reuniones con investigadores, conversaciones con las autoridades y visitas al hospital donde Elena permanecía inconsciente. Los médicos decían que estaba estable, pero no había pronóstico de cuándo despertaría. Y mientras ella dormía, incapaz de responder a ninguna pregunta, Eduardo se veía sumergido en una pesadilla sin fin. Esa tarde, estaba en su oficina en el último piso del edificio corporativo en Paseo de la Reforma, con una vista panorámica de la ciudad que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Pero él no veía el paisaje. Solo veía las fotos de sus hijos esparcidas sobre la mesa, los informes de los investigadores que no llevaban a ninguna parte y la creciente pila de llamadas de personas que decían tener información, pero que siempre resultaban ser falsas. «Licenciado Méndez», dijo Marcia, su asistente personal desde hacía más de 5 años, entrando a la oficina con expresión preocupada. «El licenciado Augusto está aquí. Dice que es urgente». Eduardo hizo un gesto para que lo dejara pasar. Augusto Méndez Alcázar. Era su tío, hermano mayor de su difunto padre y vicepresidente de la empresa. Un hombre de 60 años, de cabello canoso impecablemente peinado, siempre vestido con trajes italianos caros y una expresión de seriedad perpetua. «Eduardo», dijo Augusto, cerrando la puerta tras de sí. «Tenemos que hablar». «¿Sobre qué?», preguntó Eduardo, sin apartar la vista de las fotos de sus hijos. «Sobre la situación de la empresa, sobre las decisiones que tienes que tomar. Llevas días ausente, las reuniones importantes se están cancelando, los inversionistas están preocupados». «Mis hijos desaparecieron, Augusto. ¿De verdad crees que me importan las reuniones? En este momento. Entiendo tu dolor, sobrino, pero la empresa no puede parar. Tu padre construyó esto durante décadas, y tú lo convertiste en un imperio. No puedes dejar que todo se derrumbe por una tragedia personal». Eduardo sintió que la rabia le subía. ¿Por una tragedia personal? ¿Mis hijos son solo una tragedia personal para ti? Augusto suspiró, como si estuviera tratando con un niño terco. «No quise decir eso. Pero tienes que ser racional. Las posibilidades de encontrar a los niños disminuyen cada día. Tienes que empezar a aceptar que quizás no haya un final feliz aquí. Sal de mi oficina», dijo Eduardo con la voz peligrosamente baja. «Eduardo, sé razonable. Estoy tratando de ayudar. Si no puedes tomar las decisiones necesarias, quizás deberías considerar pasar la presidencia temporalmente a alguien más capaz de lidiar con las responsabilidades. Sal. Ahora». Augusto lo miró por un largo momento. Luego se encogió de hombros y salió, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Eduardo se quedó allí, temblando de rabia y frustración. Su tío nunca se había conformado con que el padre de Eduardo, antes de fallecer 5 años atrás, hubiera elegido al sobrino, y no al hermano, para asumir el control de la empresa. Desde entonces Augusto vivía a su sombra, siempre cuestionando sus decisiones, siempre tratando de minar su autoridad. Pero eso no importaba ahora. Nada importaba más que encontrar a Gabriel, Rafael y Miguel, porque sí, él los había nombrado. Aunque todavía fueran solo bebés de pocas semanas,
Aunque apenas hubiera tenido tiempo de conocerlos antes del incidente, los había nombrado con nombres de ángeles, porque había rezado todos los días para que los ángeles los protegieran donde quiera que estuvieran. El teléfono sonó. Era Rodrigo Ferrer, el investigador privado que había contratado. Uno de los interns mejores del país, según decían, especializado en casos complejos. Licenciado Méndez, tenemos una pista. Una farmacia en la colonia Roma registró la compra de una gran cantidad de fórmula infantil y pañales para recién nacidos por parte de una señora mayor. La cantidad es compatible con 3 bebés. A la farmacéutica le pareció extraño y anotó la dirección cuando la señora pagó con tarjeta. Eduardo sintió que el corazón se le aceleraba. La colonia Roma no estaba lejos del bosque de Chapultepec, donde algunos testigos afirmaban haber visto algo extraño la mañana de la desaparición. ¿Cuál es la dirección? Rodrigo le pasó la información. Eduardo ya estaba de pie tomando su saco. Voy para allá ahora mismo. Licenciado, espere. Puede que no sea nada. Podría ser solo una coincidencia. Deje que mi equipo verifique primero. No. Si hay la más mínima posibilidad de que sean mis hijos, necesito estar allí. Mientras Eduardo cruzaba la ciudad en el caótico tráfico de la tarde, su corazón oscilaba entre la esperanza y el miedo. ¿Y si eran ellos? ¿Y si, después de días de pesadilla, finalmente pudiera abrazar a sus hijos de nuevo? Pero, ¿y si era solo otra pista falsa, otra esperanza, destruida? En el departamento de doña Teresa, Sofía sentía una inquietud creciente. Había algo en el aire, una tensión que no podía explicar. Había aprendido en la calle a confiar en sus instintos y en ese momento, cada fibra de su ser le decía que algo estaba a punto de suceder. «Doña Teresa», dijo de repente, «creo que deberíamos irnos de aquí por un tiempo, llevar a los bebés a otro lugar». «¿Por qué, mija? ¿Qué pasó?» «No sé explicarlo, solo siento que no estamos seguras aquí». Doña Teresa iba a responder cuando sonó el timbre. Las dos se miraron, el miedo instantáneo reflejado en sus rostros. La anciana fue al interfón con cautela. «¿Quién es?» «Buenas tardes, señora. Soy investigador privado. Estoy haciendo preguntas sobre unos bebés desaparecidos en la zona. ¿Podría darme unos minutos?» Sofía sintió que se le helaba la sangre. Tomó a los 3 bebés rápidamente, los metió en el cuarto del fondo y cerró la puerta con cuidado. Doña Teresa la miró, indecisa sobre qué hacer. «No conteste», susurró Sofía. «Por favor». Pero ya era tarde. El timbre sonó de nuevo más insistente, y entonces una voz diferente, más profunda, más desesperada. «Por favor, si... hay alguien ahí, solo quiero saber si vieron algo. Mis hijos desaparecieron. Son 3 bebés, trillizos. Solo necesito saber si están bien». Era la voz de Eduardo. Aunque nunca la había oído antes, Sofía supo que era él. Había algo en esa voz, una desesperación tan profunda y genuina que tocó algo dentro de ella. Se acercó al interfón, con el corazón martilleándole en el pecho. Doña Teresa la observaba, asustada. Sofía tomó el auricular con manos temblorosas y, antes de poder pensarlo mejor, antes de que el miedo la detuviera, apretó el botón. «Están a salvo», dijo, con la voz baja pero firme. «Sus hijos están a salvo». Al otro lado, en la entrada del edificio, Eduardo sintió que las piernas le flaqueaban. Rodrigo, a su lado, inmediatamente comenzó a dar instrucciones al equipo, pero Eduardo no oía nada más que esa voz. Una voz de niña diciendo que sus hijos estaban a salvo. «Por favor», dijo, luchando por mantener la voz controlada. «Por favor, déjame verlos. Solo necesito saber que están bien». Hubo silencio del otro lado. Eduardo esperó, cada segundo pareciendo una eternidad. Y entonces la voz regresó. «Necesitas saber una cosa antes. Alguien los dejó en el parque a propósito. Había una nota. Decía que estaban en peligro, que necesitaban estar escondidos. Yo los encontré por casualidad y los estoy cuidando porque no pude dejarlos solos. Pero si abro esta puerta, necesito estar segura de que usted es quien dice ser y de que ellos estarán a salvo con usted».
Eduardo sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Una nota. Alguien los había escondido a propósito. Las sospechas que había albergado desde el principio se confirmaban. Alguien de su propia familia estaba involucrado en esto. «Soy su padre», dijo con la voz entrecortada. «Eduardo Méndez, Alcázar, y juro por todo lo que soy que solo quiero protegerlos. Por favor, déjame verlos». Sofía miró a doña Teresa. La anciana tenía lágrimas en los ojos y asintió con la cabeza. Eran demasiadas cosas sucediendo a la vez, demasiadas decisiones imposibles para que una niña de 7 años las tomara. Pero en esa voz desesperada al otro lado del interfón, escuchó el mismo dolor que sentía cuando pensaba en perder a los bebés. Era la voz de un padre que amaba a sus hijos. Con dedos temblorosos apretó el botón que abría la puerta del edificio y mientras escuchaba los pasos subiendo las escaleras, abrazó a los bebés, rezando por estar haciendo lo correcto, porque esa decisión no pusiera en riesgo las 3 preciosas vidas que había jurado proteger. Cuando doña Teresa abrió la puerta del departamento, Eduardo Méndez Alcázar entró y se detuvo. Allí, de pie en la modesta sala, con 3 bebés en brazos, estaba una niña pequeña, delgada, con ropa gastada y unos ojos enormes llenos de lágrimas y determinación. Y en sus brazos, envueltos en cobijas sencillas pero limpias, estaban sus hijos, Gabriel, Rafael y Miguel, sus bebés, vivos, a salvo. Eduardo dio un paso adelante, luego otro, hasta estar lo suficientemente cerca para ver los rostros que no había visto en días que parecían una eternidad. Y entonces, incapaz de contenerse más, se derrumbó de rodillas en el suelo, sollozando como no había llorado desde que era niño, extendiendo los brazos en una súplica muda. Sofía miró a ese hombre poderoso, arrodillado frente a ella, completamente quebrado por la emoción, y lentamente, con cuidado, comenzó a pasarle los bebés a sus brazos, uno por uno, y mientras lo hacía, susurró palabras que Eduardo jamás olvidaría. «Yo los cuidé. Les prometí que nunca los dejaría solos. Les prometí que los protegería. Usted tiene que prometer lo mismo. Tiene que protegerlos de quien sea que haya hecho esto. Tiene que mantenerlos a salvo». Eduardo abrazó a sus 3 hijos, sintiendo su calor, su olor, su realidad, y mirando a esa niña valiente que los había salvado, que los había cuidado con amor cuando nadie más estaba allí, hizo la única promesa que importaba. «Te lo prometo. Y tú también estarás a salvo. Salvaste a mis hijos, y pasaré el resto de mi vida agradeciéndotelo». Pero ninguno de ellos sabía que del otro lado de la ciudad, en una oficina con vista a Chapultepec, Augusto Méndez Alcázar recibía una llamada que lo haría sonreír por primera vez en días. Sus hombres habían localizado a los bebés, y aunque el plan inicial había fallado, todavía había tiempo para corregir los errores. Todavía había tiempo para asegurarse de que esa herencia multimillonaria no cayera en manos de 3 niños que, en su opinión, no merecían el legado de la familia. El juego estaba lejos de terminar. Los días siguientes al reencuentro de Eduardo con sus hijos fueron como vivir en 2 mundos simultáneamente. Por un lado, la alegría abrumadora de tenerlos de vuelta, de poder abrazarlos, alimentarlos, ver sus rostros mientras dormían. Por el otro, la certeza angustiante de que alguien había intentado quitarle eso y que esa persona todavía andaba suelta, esperando otra oportunidad. Eduardo había llevado a los bebés a su penthouse en Polanco, un departamento amplio y lujoso, en el último piso de un edificio moderno con seguridad las 24 horas. Contrató enfermeras especializadas, pediatras particulares, instaló cámaras en cada habitación. Pero más importante que todo eso, había traído a Sofía con él. La niña se había negado a dejar a los bebés al principio. Incluso cuando Eduardo le explicó que estarían a salvo, que tendrían todos los cuidados necesarios, ella se aferró a Gabriel, Rafael y Miguel como si soltarlos significara perderlos para siempre. Fue doña Teresa quien la convenció. «Mija», dijo la anciana sosteniendo el rostro de Sofía entre sus manos,
Tú salvaste a estos niños, pero ahora necesitan cosas que tú no puedes darles. Necesitan médicos, cuidados que cuestan mucho dinero. Su padre puede ofrecerles eso. Pero mira lo que te está ofreciendo a ti. Quiere que te quedes cerca de ellos. Quiere que seas parte de sus vidas. Eso no es perder, mi niña. Eso es ganar una familia. Esas palabras resonaron en el corazón de Sofía. Una familia, algo que apenas recordaba haber tenido. La idea era aterradora y maravillosa al mismo tiempo. Y cuando Eduardo se arrodilló frente a ella, mirándola a los ojos con sinceridad absoluta, y le dijo que siempre sería bienvenida en su casa, que podría ver a los bebés cuando quisiera, que también cuidaría de ella, Sofía sintió que algo dentro de sí cedía. Aceptó ir, pero con una condición. Doña Teresa también tenía que estar involucrada. La anciana había sido la única persona que la había ayudado cuando lo necesitó y no la abandonaría. Eduardo, comprendiendo la profunda lealtad de esa niña pequeña, pero de corazón inmenso, aceptó de inmediato. Doña Teresa siempre sería bienvenida, y él se aseguraría de que tuviera todo lo que necesitara. Fue así como Sofía se encontró, unos días después, en un cuarto más grande que cualquier lugar donde hubiera vivido. Un cuarto con una cama de verdad, cobijas suaves, juguetes que nunca había imaginado poseer. La ropa que Eduardo le había comprado estaba organizada en el closet, toda nueva, toda de su talla. Incluso tenía un baño, solo para ella, con agua caliente y toallas esponjosas. Era todo tan diferente que a veces se despertaba de madrugada pensando que estaba soñando y tenía que ir al cuarto de los bebés para asegurarse de que era real. Y cada vez que entraba allí, encontraba a Eduardo sentado en un sillón entre las tres cunas, vigilando el sueño de sus hijos como si temiera que pudieran desaparecer de nuevo si parpadeaba. Las primeras noches ni siquiera hablaban, solo se quedaban allí, ella y él, en silencio, observando a Gabriel, Rafael y Miguel dormir. Pero con el paso de los días comenzaron a conversar. Eduardo le preguntaba sobre su vida y Sofía poco a poco comenzó a contarle. No todo, porque había cosas que dolían demasiado para ponerlas en palabras, pero lo suficiente para que él entendiera de dónde venía, lo que había sobrevivido, el valor que había necesitado para seguir adelante. Y cuanto más conocía Eduardo a esa niña, más se maravillaba. Tenía solo 7 años, pero poseía una sabiduría y una fuerza que muchos adultos no tenían. Había enfrentado el mundo sola y aún así había mantenido la capacidad de amar, de cuidar, de proteger. Cuando encontró a sus hijos abandonados, podría haber seguido de largo, podría haberlos ignorado, pero eligió quedarse, eligió proteger, y al hacerlo, no solo salvó la vida de los bebés, sino que también les dio algo que ningún dinero podría comprar: amor incondicional en los momentos más vulnerables de sus vidas. Una mañana, mientras Sofía ayudaba a darle el biberón a Miguel, Eduardo finalmente tocó el tema que había estado evitando. «Sofía», dijo, con voz cuidadosa, «sobre la nota que encontraste con los bebés, ¿todavía la tienes?» Ella asintió. «La tiene doña Teresa», la guardó. «¿Por qué?» «Porque necesito entender qué pasó. Necesito saber quién hizo esto y por qué. El accidente de Elena, su madre, no fue un accidente. Estoy seguro de eso ahora. Alguien lo orquestó todo. Y ese alguien podría estar mucho más cerca de lo que imagino». Sofía lo miró con esos ojos grandes y atentos. «¿Cree que fue alguien de su familia?» Eduardo dudó, pero decidió ser honesto con ella. «Sí, creo que fue mi tío Augusto». El nombre salió como veneno de su boca. En las últimas semanas, desde que los bebés habían regresado, Augusto se había vuelto aún más presente en la empresa, más insistente en cuestionar sus decisiones, más vocal sobre cómo Eduardo estaba dejando que los problemas personales afectaran los negocios. Pero no era solo eso. Eduardo había comenzado a investigar, discretamente, los movimientos financieros de la familia, y lo que encontró lo dejó helado. Augusto tenía deudas enormes acumuladas en malas inversiones y un estilo de vida que su posición en la empresa
no sustentaba, y había documentos, cláusulas en el testamento del abuelo de la familia, que estipulaban cómo se distribuiría la herencia multimillonaria. Si algo les sucedía a los herederos directos antes de que cumplieran un año de vida, el patrimonio se redirigiría a otros miembros de la familia. En este caso, a Augusto. Era un móvil claro, un móvil terrible, que le daba náuseas a Eduardo solo de pensarlo. Pero lo explicaba todo: el accidente planeado, la desaparición de los bebés, la nota que hablaba de peligro. Alguien, probablemente la propia Elena, había descubierto el plan y había intentado proteger a los niños de la única forma que se le ocurrió, sacándolos del alcance de Augusto hasta que pudieran estar a salvo. Pero había un problema. Eduardo no tenía pruebas concretas, solo sospechas, documentos financieros que sugerían dificultades, pero nada que vinculara a Augusto directamente con el accidente o la desaparición. Y mientras no tuviera pruebas, necesitaba actuar con cautela. Augusto era poderoso, tenía conexiones y podría ser peligroso si sentía que lo estaban investigando. Mientras tanto, en el Hospital Ángeles del Pedregal, algo extraordinario estaba sucediendo. Elena estaba despertando. Después de semanas en estado de inconsciencia, los monitores comenzaron a mostrar cambios. Los médicos lo llamaron un milagro, pero Eduardo sabía que Elena era fuerte. Siempre lo había sido. Incluso cuando su matrimonio no funcionó, incluso cuando decidieron separarse poco antes del nacimiento de los trillizos, él siempre había admirado la fuerza de esa mujer. Cuando recibió la llamada del hospital, informando que Elena había abierto los ojos, Eduardo dejó a los bebés al cuidado de las enfermeras y de Sofía y corrió hacia allá. Encontró a su exesposa acostada en la cama, todavía débil pero consciente, con los ojos castaños buscando a su alrededor, con una expresión confusa y asustada. «Eduardo», susurró cuando lo vio entrar. «Los bebés. ¿Dónde están los bebés?» Él se acercó tomando su mano. «Están a salvo. Están en casa conmigo. Están bien, Elena». Ella cerró los ojos y las lágrimas corrieron por su rostro. «Gracias a Dios. Lo intenté. Intenté protegerlos, pero no sé si lo logré». «¿Qué pasó, Elena? Cuéntamelo todo». Y ella le contó, con la voz aún débil, deteniéndose con frecuencia para respirar, pero decidida a decirlo todo. Lo había descubierto por casualidad, unos días antes del accidente. Estaba en la oficina de Augusto, entregando unos documentos, cuando escuchó una conversación telefónica. Él hablaba con alguien sobre los bebés, sobre cómo eran un problema, sobre cómo necesitaban ser eliminados de la ecuación antes de su primer cumpleaños. Elena no entendió del todo en ese momento, pero sintió miedo. Comenzó a investigar. Descubrió las cláusulas del testamento, las deudas de Augusto. La mañana del accidente, él la había llamado pidiéndole que se reunieran. Dijo que era sobre los bebés, que quería conocerlos mejor, disculparse por haber sido distante. Elena, ingenua, le creyó. Tomó a los bebés y fue a su encuentro en un restaurante en el sur de la ciudad. Pero cuando iba conduciendo por el periférico, se dio cuenta de que la estaban siguiendo. Un auto oscuro, con vidrios polarizados, que se mantenía demasiado cerca. Intentó acelerar, pero el auto le cerró el paso. Perdió el control. Chocó contra el muro. Pero antes de chocar tuvo unos segundos. Segundos preciosos en los que tomó una decisión. Conocía a una persona, una trabajadora social que colaboraba con niños en situación de riesgo, en quien sabía que podía confiar. Logró llamarla rápidamente, contarle en pocas palabras lo que estaba sucediendo, pedirle que tomara a los bebés y los escondiera hasta que fuera seguro. «No recuerdo qué pasó después», dijo Elena, con la voz entrecortada. «Solo recuerdo despertar aquí y tener miedo de que no hubiera dado tiempo, de que Augusto lo hubiera logrado». Eduardo le apretó la mano. «¿La trabajadora social llevó a los bebés al parque y los dejó allí?» Elena asintió. Era el plan. Un lugar público donde alguien los encontraría rápido, pero no alguien que Augusto controlara. No sabía qué más hacer. Estaba desesperada. Eduardo respiró hondo.
Y fue una niña de 7 años quien los encontró, una niña de la calle, sola, que podría haber seguido de largo. Pero no lo hizo. Tomó a nuestros hijos y los cuidó, los protegió con su propia vida, y gracias a ella, ahora están a salvo. Elena comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez de alivio y gratitud. Necesito conocerla. Necesito darle las gracias. Lo harás, prometió Eduardo, pero ahora necesitas recuperarte, y necesito que me ayudes. Necesito que grabes una declaración sobre todo esto, sobre la conversación que escuchaste, sobre el auto que te siguió, sobre tus sospechas. Necesito pruebas para detener a Augusto antes de que intente algo de nuevo. Elena aceptó sin dudar. Haré todo lo que sea necesario. En los días siguientes, Eduardo trabajó incansablemente para armar un caso contra Augusto. Contrató a los mejores abogados, a investigadores forenses que analizaron cada detalle del accidente. Y lo que descubrieron fue impactante. El auto que chocó a Elena había sido alquilado por una empresa fantasma, pero rastrearon los pagos hasta una cuenta que tenía vínculos con Augusto. Las grabaciones de seguridad de la vía mostraban claramente el auto cerrándole el paso a Elena a propósito. Había pruebas suficientes para ir a juicio, pero Eduardo quería más. Quería que Augusto confesara. Quería que el hombre que había intentado quitarle a sus hijos admitiera lo que hizo, y para eso necesitaba un plan. Fue Sofía quien sin querer le dio la idea. Estaba sentada con Eduardo en su estudio en casa, mientras él trabajaba en unos chindos documentos cuando preguntó inocentemente, ¿por qué no habla con él? ¿No le dice que ya sabe todo y ve qué dice? Eduardo miró a la niña y algo hizo clic en su mente. Era arriesgado, pero podría funcionar. Si confrontaba a Augusto, si le hacía creer que tenía pruebas suficientes para destruirlo, quizás su tío confesaría todo. Y si lo tenía todo grabado, tendría la prueba definitiva que necesitaba. Organizó una reunión. Le dijo a Augusto que necesitaban hablar sobre el futuro de la empresa, sobre decisiones importantes. Quedaron de verse al final de la tarde en la oficina del penthouse. Eduardo lo preparó todo. Grabadoras ocultas, cámaras discretas. Incluso llamó a Rodrigo, el investigador, para que estuviera en el departamento de al lado, listo para intervenir si era necesario. Cuando Augusto llegó, tenía su habitual expresión de superioridad. Entró al estudio como si fuera el dueño del lugar, se sentó en el sillón frente a Eduardo y cruzó las piernas con aire casual. «Y bien, sobrino», dijo, «¿finalmente decidiste ser sensato y pensar en el futuro de la empresa?» Eduardo lo miró por un largo momento. «No, decidí pensar en el pasado, específicamente en lo que tú hiciste». La expresión de Augusto cambió sutilmente. «¿De qué estás hablando?» «Estoy hablando del accidente de Elena. Estoy hablando de cómo intentaste quitarme a mis hijos. Estoy hablando de tu obsesión con la herencia de la familia». Augusto se rió, pero el sonido no tenía humor. «Estás loco. ¿De verdad crees que yo haría algo así?» Eduardo se levantó, apoyando las manos en el escritorio. «Que si lo creo, estoy seguro. Sé de tus deudas, Augusto. Sé que estás en la quiebra. Sé de las cláusulas del testamento del abuelo. Sé que si mis hijos morían antes de su primer cumpleaños, tú tendrías acceso a miles de millones. Lo sé todo». El rostro de Augusto se puso rojo. «No tienes pruebas de nada». «Tengo las grabaciones del accidente. Tengo la declaración de Elena. Tengo los registros financieros que te vinculan al auto que le cerró el paso. Tengo pruebas suficientes para meterte en la cárcel por el resto de tu vida». Augusto se levantó bruscamente, golpeando la mesa con las manos. «Tú no entiendes. Ese dinero debía ser mío. Pasé décadas trabajando en esta empresa, mientras tu padre me trataba como a un segundón. Cuando murió pensé que finalmente sería reconocido, pero no, te lo dejó todo a ti, un mocoso arrogante que apenas tenía experiencia. Y ahora tienes 3 herederos que van a diluir aún más mi parte. No era justo». «¿Así que decidiste que la solución era matar a niños inocentes?», gritó Eduardo, toda la rabia y el dolor de las últimas semanas explotando. «Son mis hijos, Augusto, bebés indefensos,
¿Y creíste que tenías derecho a quitármelos por dinero? Augusto respiraba agitadamente, dándose cuenta demasiado tarde de que había hablado de más. Miró a su alrededor como buscando una salida, y entonces sus ojos se posaron en algo. Las pequeñas luces de las cámaras, casi imperceptibles, pero ahí estaban. Su rostro perdió todo color. «Grabaste», dijo con la voz muerta. «Lo grabaste todo». Eduardo asintió. Cada palabra. Y no solo yo lo escuché. Rodrigo y 2 abogados están en el departamento de al lado escuchándolo todo. Se acabó, Augusto. Vas a pagar por lo que hiciste. En los minutos siguientes, todo sucedió rápidamente. Rodrigo y su equipo entraron, con las autoridades ya en camino. Augusto intentó negociar, intentó amenazar, pero ya no había nada que pudiera hacer. La confesión había sido grabada, atestiguada, y sería usada en su contra. Sería investigado no solo por el accidente, sino por todas las demás acciones ilegales que se habían descubierto durante la investigación. Cuando finalmente se llevaron a Augusto, Eduardo se quedó solo en el estudio, temblando. Había terminado. La amenaza había sido neutralizada. Sus hijos estaban a salvo. Pero el peso de todo lo que había sucedido, la traición de alguien de su propia familia, era abrumador. Fue entonces cuando sintió una pequeña mano tomar la suya. Sofía estaba allí. Había salido del cuarto donde estaba con los bebés al escuchar los gritos. No dijo nada. Solo le tomó la mano, ofreciéndole el consuelo silencioso que solo un niño que conoce el dolor profundo puede ofrecer. ¿Ya todo está bien?, preguntó en voz baja. Eduardo se arrodilló para quedar a su altura. Sí, gracias a ti. Si no hubieras encontrado a mis hijos, si no los hubieras cuidado, podría haberlos perdido para siempre. Salvaste a mi familia, Sofía, y ahora, si tú quieres, también eres parte de esta familia. Sofía lo miró con los ojos brillantes de lágrimas. ¿De verdad? ¿Puedo quedarme? De verdad. Y no solo quedarte. Quiero adoptarte oficialmente. Quiero que seas mi hija, la hermana de los trillizos. Quiero que tengas todo lo que te mereces, que nunca más tengas que estar sola. ¿Qué te parece? Sofía no pudo responder con palabras. Simplemente se arrojó a sus brazos, llorando lágrimas que eran al mismo tiempo de dolor por todo lo que había pasado y de alegría por finalmente haber encontrado un hogar. Eduardo la abrazó con fuerza y por primera vez desde que todo había comenzado, sintió que quizás, solo quizás, todo estaría bien. En el hospital, Elena recibía la noticia de su asistente. Augusto había sido detenido, la amenaza había terminado. Podía finalmente descansar, recuperarse, sabiendo que sus hijos estaban a salvo. Y cuando supo de Sofía, de la niña valiente que había salvado a los bebés, le pidió a Eduardo que la llevara a visitarla. Unos días después, cuando Elena estaba lo suficientemente fuerte para recibir visitas más largas, Eduardo llevó a Sofía y a los trillizos al hospital. Fue un momento emotivo. Elena, aún frágil pero recuperando sus fuerzas, abrazó a cada uno de sus bebés, llorando y riendo al mismo tiempo. Y cuando Eduardo le presentó a Sofía, Elena la abrazó como si fuera algo precioso. «Salvaste a mis hijos», dijo Elena mirando a los ojos de la niña. «No sé cómo agradecértelo. Eres un ángel, ¿sabías?» Sofía, acostumbrada a ser invisible, a ser ignorada, a ser tratada como menos que nada, no sabía cómo lidiar con tanta gratitud y amor. Pero estaba aprendiendo que el mundo podía ser amable, que la gente podía ser buena, que ella merecía ser amada. En los meses siguientes, muchas cosas cambiaron. Augusto fue juzgado y condenado, sus crímenes expuestos públicamente. La familia Méndez Alcázar pasó por un escándalo, pero sobrevivió. Eduardo asumió el control total de la empresa, implementando cambios que la harían más ética y transparente. Elena se recuperó por completo, y aunque ella y Eduardo no volvieron a ser pareja, desarrollaron una profunda amistad y compañerismo en la crianza de los hijos. ¿Y Sofía? Sofía floreció. Matriculada en una excelente escuela,
con apoyo psicológico para procesar todo lo que había vivido. Comenzó a descubrir quién era cuando no necesitaba solo sobrevivir. Descubrió que le gustaba dibujar, que le encantaba las matemáticas, que tenía talento para la música, y lo más importante, descubrió lo que era tener una familia que la amaba incondicionalmente. Doña Teresa también fue integrada a la nueva vida, convirtiéndose en parte fundamental de esa familia no convencional, pero llena de amor. Eduardo insistió en que viviera en un cómodo departamento cerca del penthouse, y ella los visitaba todos los días, trayendo su sabiduría y cariño. 6 meses habían pasado desde el día en que Augusto fue llevado por las autoridades, y la vida en el penthouse de Polanco había encontrado un nuevo ritmo, una armonía que nadie habría imaginado posible al inicio de esa tumultuosa jornada. El departamento que antes era solo un espacio lujoso y moderno, se había transformado en un verdadero hogar, lleno de risas, llantos de bebé, juguetes esparcidos y ese tipo de desorden organizado que solo una casa con niños pequeños puede tener. Sofía todavía se despertaba algunas mañanas pensando que estaba soñando. Se acostaba en la cama suave, miraba el techo alto del cuarto que ahora era suyo, y necesitaba pellizcarse el brazo para asegurarse de que era real. Ya no estaba en las calles, ya no necesitaba buscar comida en la basura de las panaderías, ni dormir con un ojo abierto temiendo peligros. Tenía un hogar, tenía una familia, tenía algo que nunca había imaginado posible, un sentido de pertenencia. La rutina se había establecido de forma natural. Todas las mañanas, Sofía se despertaba temprano, no por necesidad, sino por gusto. Se lavaba los dientes en el baño que olía a jabón de lavanda, se ponía uno de los muchos conjuntos que Eduardo le había comprado e iba directo al cuarto de los trillizos. Los bebés, ahora con 7 meses, estaban cada vez más activos. Gabriel era el más curioso, siempre intentando alcanzar todo lo que veía. Rafael era el más tranquilo, observador, con una sonrisa fácil que derretía cualquier corazón. Y Miguel era el llorón, pero también el más cariñoso, siempre buscando brazos y consuelo. Sofía se había convertido en una parte esencial de la rutina de los bebés. Las enfermeras que Eduardo había contratado inicialmente seguían allí, pero ahora trabajaban más como asistentes, porque Sofía había asumido un papel que nadie más podía llenar. Era la hermana mayor, la que los calmaba cuando lloraban, la que inventaba juegos, la que cantaba las canciones que ella misma creaba, mezclando melodías que escuchaba en la radio con palabras que le salían del corazón. Esa mañana en particular, un martes soleado de octubre, había algo especial en el aire. Era el día en que el proceso de adopción se finalizaría. Después de meses de evaluaciones, entrevistas con psicólogos y trabajadoras sociales, verificaciones de antecedentes y toda la burocracia que implicaba adoptar a una niña, finalmente había llegado el día en que Sofía dejaría de ser solo una niña acogida y se convertiría oficialmente en Sofía Méndez Alcázar, hija de Eduardo. Estaba nerviosa. Eduardo le había explicado todo, le había dicho que era solo una formalidad, que en su corazón ya era parte de la familia. Pero para Sofía significaba mucho más. Significaba que nunca más sería abandonada. Significaba que tenía un apellido, una identidad, un lugar en el mundo donde nadie podría decir que no pertenecía. «Mija», la llamó doña Teresa entrando al cuarto. «¿Estás lista? En un ratito tenemos que irnos». La anciana se había convertido en una presencia constante en la vida de todos. Vivía en el departamento que Eduardo le había proporcionado en el mismo edificio, 3 pisos más abajo, pero pasaba la mayor parte de sus días en el penthouse. Se había convertido en la abuela que los trillizos no tenían y en la figura materna que Sofía tanto necesitaba. Eduardo siempre decía que doña Teresa era el pilar emocional de esa familia reconstruida, y tenía razón. «Estoy lista», dijo Sofía, pero su voz temblaba un poco. Doña Teresa se acercó y le acarició el cabello, ahora siempre limpio y peinado, cortado por una estilista profesional que venía al departamento. «¿De qué tienes miedo, niña?» Sofía se mordió el labio. «¿Y si algo sale mal?
¿Y si deciden que no debería quedarme? Mírame, dijo doña Teresa, sosteniendo su rostro con gentileza. Nada va a salir mal. Eduardo te ama. Salvaste a sus hijos y más que eso te ganaste su corazón. Luchó por ti, movió cielo, mar y tierra para que esta adopción sucediera. Ahora eres suya, así como él es tuyo, ¿entendido? Sofía asintió, sintiendo que las lágrimas asomaban. Todavía le costaba creer que merecía tanto amor, pero estaba aprendiendo. Cada día, con cada abrazo de Eduardo, con cada risa de los bebés, con cada palabra amable de doña Teresa, estaba aprendiendo que quizás, solo quizás, realmente se lo merecía. El juzgado estaba lleno esa mañana, con varias familias esperando para diferentes procesos. Pero cuando llegó su turno, cuando entraron a la sala y vieron a la jueza, una mujer de mediana edad con ojos amables y una sonrisa acogedora, Sofía sintió que algo dentro de ella se calmaba. La audiencia fue rápida pero emotiva. La jueza le preguntó a Sofía si quería ser adoptada por Eduardo, si se sentía segura con él, si eso era lo que su corazón deseaba. Y Sofía, con la voz aún pequeña pero firme, respondió que sí quería, que sí, se sentía segura, que sí, eso era todo lo que su corazón más deseaba. Eduardo tuvo que responder sus propias preguntas, confirmar su compromiso, su capacidad para cuidarla, para ofrecerle amor y estructura. Y cuando la jueza finalmente golpeó el mazo y declaró la adopción concluida, cuando dijo que Sofía ahora era oficialmente hija de Eduardo Méndez Alcázar, no hubo ojos secos en esa sala. Eduardo la abrazó con fuerza, susurrándole al oído palabras que guardaría para siempre. Bienvenida a la familia, mi hija, para siempre. Elena también estaba allí. Se había recuperado por completo, y aunque ella y Eduardo ya no estaban casados, mantenían una relación de profundo respeto y colaboración en la crianza de los niños. Abrazó a Sofía después de Eduardo y le susurró su propio agradecimiento, sus propias bendiciones. Sofía no solo había ganado un padre, sino una familia entera que la acogía con los brazos abiertos. Doña Teresa lloraba abiertamente, sin importarle las lágrimas que corrían por su rostro arrugado. Rodrigo, el investigador que se había hecho amigo de la familia, estaba allí y saludó a Sofía con un respetuoso apretón de manos, como si fuera una heroína, lo cual en realidad era. La celebración fue en el penthouse, pero no era solo por la adopción. También era la preparación para algo aún más grande que sucedería en unos días, el primer cumpleaños de los trillizos. Eduardo había planeado una gran fiesta, con decoración temática, pastel, de 3 pisos, muchos invitados. Pero antes de eso quería algo más íntimo, solo para que la familia celebrara todo lo que habían superado juntos. En los días siguientes, el penthouse se transformó en un escenario de preparativos. Globos inflándose, decoradores instalando paneles temáticos, el servicio de banquetes haciendo pruebas de comida. Sofía observaba todo con los ojos muy abiertos. Nunca había estado en una fiesta de cumpleaños, y mucho menos en una tan grande. Eduardo notó su asombro y se arrodilló a su lado. «¿Sabes?», dijo, «esta fiesta es tan tuya como de ellos. Tú también mereces celebrar». «Celebrar. Que sobreviviste, que fuiste valiente, que encontraste una familia». Sofía lo miró. «¿Puedo invitar a alguien?». «A quien tú quieras, mi hija». Pensó en la gente de la calle, en los otros vendedores ambulantes, en los niños que conocía y que aún vivían la vida que ella había dejado atrás. Quería hacer algo por ellos, quería que supieran que había esperanza, que la vida podía cambiar. Eduardo, dándose cuenta de lo que pensaba, sonrió. «Quieres hacer algo especial, ¿verdad? Algo para ayudar a otros niños como tú». Sofía asintió, avergonzada de pedir. Eduardo la abrazó. «Entonces lo haremos. Crearemos un fondo, una fundación que ayude a niños de la calle. Tú puedes ayudar a decidir cómo funciona, qué ofrecer, y en la fiesta podemos anunciarlo. ¿Qué te parece?». Los ojos de Sofía brillaron. «¿De verdad?». «De verdad. Tú me enseñaste que a veces los héroes más grandes vienen de los lugares más inesperados. Quiero honrar eso».
El día de la fiesta, el penthouse estaba irreconocible. Había sido transformado en un jardín encantado, con flores por todas partes, no flores marchitas como las que Sofía solía vender, sino flores vibrantes y coloridas que llenaban el espacio de vida y alegría. Era como si Eduardo estuviera diciendo, sin palabras, que al igual que esas flores, Sofía también había florecido al recibir el cuidado adecuado. Los invitados comenzaron a llegar. Colegas de trabajo de Eduardo, amigos de la familia, algunas de las personas que habían ayudado durante la búsqueda de los trillizos. Pero Sofía se había asegurado de invitar también a un grupo especial, niños de un albergue local, con sus cuidadores, para que pudieran disfrutar de algo especial. Cuando esos niños llegaron y vieron la fiesta, la comida, los juguetes, sus ojos se iluminaron de la misma manera que los de Sofía se habían iluminado meses atrás. Y ella, ahora del otro lado, ahora siendo la que ofrecía en lugar de la que recibía, sintió que su corazón se desbordaba de gratitud. Los trillizos eran las estrellas de la fiesta. Gabriel, Rafael y Miguel estaban vestidos con trajes a juego, azules y blancos, y aunque eran demasiado pequeños para entender lo que sucedía, parecían felices con toda la atención. Sofía no se apartaba de su lado, ayudando a sostenerlos cuando la gente quería tomarles fotos, asegurándose de que estuvieran cómodos, protegiéndolos como siempre lo había hecho. A mitad de la fiesta, Eduardo pidió la atención de todos, dio un discurso emotivo, agradeciendo a todos los que lo habían apoyado en los momentos difíciles. Habló de la pérdida, del miedo, de la desesperación de haber perdido a sus hijos, y luego habló del milagro que ocurrió. «Mis hijos fueron salvados», dijo, con la voz entrecortada, «por una niña de 7 años que no tenía nada, pero que tenía un corazón enorme. Una niña que podría haber ignorado a 3 bebés abandonados, pero que eligió proteger, cuidar, amar. Sofía no es solo la hermana mayor de mis hijos, es mi heroína y es mi hija». Hizo una pausa dejando que las palabras calaran. «Y por eso, en honor a ella y a todo lo que representa, hoy anuncio la creación de la Fundación Sofía, una organización que ayudará a niños en situación de vulnerabilidad, ofreciendo educación, salud y oportunidades. Porque si una niña de 7 años puede cambiar el mundo, imaginen lo que podemos hacer juntos». La sala estalló en aplausos. Sofía, de pie junto a Eduardo, lloraba sin avergonzarse de sus lágrimas. Miró a los invitados, a los niños del albergue que ahora tendrían el apoyo de la fundación, a doña Teresa, que lloraba de orgullo, a Elena, que sonreía con lágrimas en los ojos, y sintió que finalmente entendía el significado de la palabra familia. No se trataba de sangre, no se trataba de documentos o apellidos, se trataba de amor, de elegir quedarse cuando se podía ir, de cuidar cuando nadie lo pedía, de abrir el corazón a lo que realmente importaba. Los meses siguientes trajeron aún más transformaciones. Los trillizos crecieron rápidamente, como lo hacen los bebés. Comenzaron a gatear, luego a pararse sosteniéndose de los muebles y finalmente, poco antes de cumplir 1 año y medio, dieron sus primeros pasos. Sofía estuvo allí para cada hito, para cada primera vez que intentaron pararse y cayeron, para cada caída que resultó en llanto, para cada pequeña victoria que se celebraba como si fuera un evento histórico. Se había convertido en la hermana mayor perfecta, paciente y amorosa, siempre lista para animar, para extender la mano, para celebrar. La escuela también se había convertido en una parte importante de su vida. Al principio, había sido difícil. Los otros alumnos venían de familias tradicionales, tenían historias normales, no entendían de dónde venía ella. Pero con el tiempo, Sofía encontró su lugar. Descubrió que era inteligente, que aprendía rápido, que tenía sus propias historias que contar, que valían tanto como cualquier otra. Hizo amigos. Amigos de verdad, que la invitaban a jugar, que se preocupaban por ella, que no la veían como la niña de la calle, sino simplemente como Sofía. Y cada vez que iba a la escuela con su uniforme impecable, con una lonchera llena y una mochila en la espalda, recordaba de dónde había venido
y sentía una profunda gratitud por el camino que había recorrido. Doña Teresa seguía siendo una presencia constante, la anciana que antes vivía sola y solitaria. Ahora tenía una familia grande y ruidosa que la adoraba. Pasaba las tardes ayudando con los bebés, contándole cuentos a Sofía, cocinando recetas antiguas que llenaban el departamento de olores deliciosos. Eduardo siempre decía que ella era el corazón de esa casa, y nadie lo discutía. Elena también había encontrado su lugar en esa dinámica familiar no convencional. Los visitaba regularmente, participaba en las decisiones sobre los trillizos, había desarrollado una amistad genuina con Sofía. De vez en cuando, ella y Eduardo cenaban juntos con los niños, y había paz allí, no resentimiento ni rencor, solo el reconocimiento de que a veces el amor se transforma pero no desaparece, simplemente encuentra nuevas formas de existir. El caso de Augusto había sido juzgado y finalizado. Fue condenado por conspiración, intento de homicidio y una serie de otros delitos financieros que se descubrieron durante la investigación. Recibió una larga sentencia y, lo más importante, perdió todo acceso a la familia y a la empresa. La herida que causó todavía dolía a veces, pero estaba cicatrizando. Eduardo había aprendido a perdonar no por Augusto, sino por sí mismo, para que la ira no envenenara los momentos felices que ahora tenía. Una tarde, soleada de domingo, casi 2 años después de aquel día lluvioso en el bosque de Chapultepec, Eduardo organizó un día de campo en el jardín de la azotea del penthouse. Era un espacio amplio, con césped verde, algunos árboles y una vista impresionante de la ciudad. Extendieron un gran mantel, pusieron canastas con frutas y sándwiches y dejaron que los trillizos se exploraran. Gabriel, Rafael y Miguel, ahora con 1 año y medio, estaban en la fase de querer caminar por todas partes, tocar todo, experimentar el mundo con la curiosidad natural de los niños. Sofía, ahora con 9 años, estaba sentada en el césped, ayudándolos a practicar sus pasos. Sostenía las manitas de Gabriel, animándolo mientras caminaba torpemente hacia Eduardo. Cuando logró llegar, todos aplaudieron como si fuera el mayor logro del mundo. «Tu turno, Rafael», dijo Sofía, extendiendo las manos hacia el segundo trillizo. Rafael, siempre el más cauteloso, tardó un poco más, pero con paciencia y ánimo, también completó su caminata. Y Miguel, no queriendo quedarse atrás, prácticamente corrió, casi cayendo pero logrando mantenerse en pie, para el deleite de todos. Eduardo observaba la escena con un nudo en la garganta. Eran momentos así, simples y perfectos, los que le hacían darse cuenta de lo cerca que había estado de perderlo todo. Si Sofía no hubiera encontrado a sus hijos, si no hubiera tenido el valor de protegerlos, si no hubiera abierto su corazón a 3 bebés desconocidos, nada de eso existiría. Su familia no existiría. «¿En qué piensas?», preguntó Elena, que había llegado para el día de campo y estaba sentada a su lado. «En lo agradecido que estoy», respondió Eduardo. «Por todo, porque mis hijos están vivos, por haber encontrado a Sofía, porque tú sobreviviste, porque todo encajó a pesar de todo el dolor». Elena sonrió, observando a Sofía reír mientras los trillizos la rodeaban, todos queriendo atención al mismo tiempo. «Es especial, ¿verdad?», Eduardo asintió. «Lo es, y voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que nunca olvide cuánto la amamos, lo importante que es y cómo lo cambió todo». Doña Teresa, sentada en una cómoda silla a la sombra, observaba la escena con silenciosas lágrimas de alegría. ¿Quién diría que la decisión de ayudar a una niña vendedora de flores la llevaría a todo esto? ¿Quién diría que ella, una anciana solitaria, encontraría un propósito y una familia en los últimos años de su vida? Dios tenía planes misteriosos, pensó, pero a veces, solo a veces, eran planes hermosos. A medida que el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas, Sofía juntó a los trillizos y comenzó a cantar una canción de cuna. Era una que ella había creado, mezclando melodías que recordaba de mucho tiempo atrás con palabras que hablaban de amor, de familia, de pertenencia. Los bebés se calmaron, acurrucándose cerca de ella,
y por un momento el mundo entero pareció detenerse. Eduardo sacó su celular y tomó una foto. No porque quisiera publicarla en redes sociales o mostrársela a alguien, sino porque quería capturar ese momento exacto, esa imagen de amor puro y genuino, para poder mirarla siempre que necesitara recordar lo que realmente importaba en la vida. «¿Sabes?», dijo Sofía de repente, mirando a Eduardo. «A veces todavía me despierto pensando que estoy soñando, que nada de esto es real». Eduardo se acercó y se sentó en el suelo a su lado. «Es real, mi hija, y seguirá siendo real. Hoy, mañana y todos los días que sigan. Ahora tienes una familia. Para siempre». Sofía sonrió, esa sonrisa que se había vuelto más frecuente con el paso de los meses, una sonrisa que le llegaba a los ojos e iluminaba su rostro. «Para siempre», repitió, como probando las palabras, sintiendo su peso y su belleza. La noche cayó suavemente sobre la Ciudad de México, y en el penthouse de Polanco, una familia no convencional pero perfectamente completa se reunía. Había risas, conversaciones, los sonidos de los bebés jugando, y por encima de todo, había amor. Amor que había nacido en las circunstancias más improbables, que había sobrevivido a las peores tormentas, y que ahora florecía en cada rincón de ese espacio que había dejado de ser solo una casa para convertirse en un hogar. Sofía, la niña que un día fue invisible en las calles de la metrópoli, que vendió flores marchitas para sobrevivir, que no tenía nada más que su propio valor, ahora lo tenía todo. Tenía hermanos que la adoraban, un padre que la protegía, una familia extendida que la acogía, un futuro brillante por delante. Pero más importante que todo eso, había aprendido la verdad más fundamental de la vida, que la familia no se trata de dónde vienes, sino de quién elige quedarse. Y ella había elegido quedarse, y ellos la habían elegido a ella. Esa noche, antes de dormir, Sofía fue al cuarto de los trillizos para el ritual que se había convertido en tradición. Verificó que estuvieran cómodos, acomodó las cobijas, les dio un beso en la frente a cada uno. Gabriel ya dormía profundamente. Rafael estaba a punto de caer en el sueño, y Miguel, como siempre, luchaba contra el cansancio. Sofía comenzó a tararear, la misma canción de cuna que cantaba todas las noches, y mientras cantaba, pensó en todo lo que habían pasado juntos, en cómo esos 3 bebés habían cambiado su vida por completo, en cómo el amor que sentía por ellos era tan profundo que a veces parecía imposible que su pequeño corazón pudiera contener tanto sentimiento. Miguel finalmente se rindió al sueño, y Sofía se quedó allí unos minutos más, solo observando. Eduardo apareció en la puerta, contemplando la escena con esa expresión que siempre tenía cuando la veía con los trillizos, una mezcla de gratitud y admiración. «Te quieren mucho, ¿sabes?», dijo en voz baja. «Yo también los quiero a ellos», respondió Sofía, «más que a nada en el mundo». «Lo sé, por eso los salvaste, por eso eres la heroína de esta historia». Sofía negó con la cabeza. «Yo no soy una heroína, solo hice lo que cualquiera debería hacer». Eduardo sonrió. «Pero no lo hizo cualquiera, lo hiciste tú, y eso marcó toda la diferencia». Salieron juntos del cuarto, apagando la luz, pero dejando una pequeña lámpara encendida como les gustaba a los bebés. Y mientras caminaban por el pasillo hacia sus propias habitaciones, Eduardo le pasó un brazo por los hombros a Sofía, un gesto de protección y amor que ahora era natural entre ellos. «Buenas noches, mi hija», dijo él. «Buenas noches, papá», respondió ella, y la palabra que antes sonaba tan extraña en su boca, ahora salía con facilidad, con verdad, con pertenencia. Esa noche, Sofía durmió en paz, sin pesadillas, sin miedo, envuelta por el calor de ese cuarto acogedor y por la certeza de que finalmente, después de tanto tiempo perdida y sola, había encontrado su lugar en el mundo. Y ese lugar era exactamente allí, en esa familia que el destino había unido de una forma tan inesperada, pero tan perfecta.